Queridos amigos, después de estos 3 programas anteriores donde hemos expuesto el dolor de espalda en general, posteriormente los sistemas de diagnóstico que para determinar qué tipo de patologías padece el paciente y cómo marcar así las terapias a seguir, ahora el doctor Héctor Salgado nos va a exponer cuáles son sus técnicas, las que él realiza para solucionar todos estos problemas del dolor de espalda. Doctor. Bueno, yo en primer lugar quisiera que los pacientes o el público en general o los telespectadores entiendan de dónde viene el dolor de espalda, que es el primer problema, porque se supone que si uno entiende su problema, pues lo acepta mejor e incluso se identifica mucho más con las fórmulas para resolver este problema. Yo quiero enseñarles que esto sería una vértebra normal. Esto es la unidad funcional, esto es un mecano que nosotros nos movemos como un edificio de 33 piezas de estas que se mueve. Entonces, es el disco, está en el medio, vértebra a vértebra, y por la parte posterior tenemos, se ve la salida de los nervios. Esto es en condiciones normales. Conforme vamos envejeciendo, esto que tiene esta altura y esta almohadilla se va deteriorando, se va abombando, va teniendo una serie de picos que son dolorosos y termina obviamente en esta situación que es el estado final de artrosis. A esto podemos llegar en etapa temprana por abuso de la estructura de la columna y en etapa tardía por simple envejecimiento. Dentro de este complejo de problemas que tenemos, el más común y que provoca el dolor hacia la pierna es la hernia discal, como aquí se ve. Esto sería el disco, la hernia que está aquí y el nervio que está pinzado y le provoca dolor, el dolor ciático o el dolor del cuello hacia el brazo si se trata en la parte alta de la columna. Este tratamiento, este hernia de disco, tiene varios tratamientos. Uno, que es el tratamiento abierto, que se trata de quitando un poco de hueso, llegar al disco y eliminarlo, y otra, las técnicas percutáneas, entre las que destaca el ozono, que dentro de un momentito le hablaremos para enseñarles la máquina que genera el ozono. Decirles que en esta estructura, que esta sería la circunstancia normal, joven, pueden provocar dolor el disco, las pequeñas articulaciones, los músculos que se insertan sobre el hueso, los ligamentos que están alrededor de las pequeñas articulaciones, y todo esto debe estar de alguna manera sano para evitar que provoque dolor. Esto quiere decir que cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de cualquiera de estas estructuras puede generarnos dolor. Por eso es que la unidad que nosotros tenemos es unidad de dolor de espalda, porque lo primero que hay que identificar qué es la estructura o cuál es la estructura que nos provoca el dolor. Para ello, en el tercer capítulo de esta serie, hemos visto las técnicas de identificación del origen del dolor, digamos de alguna manera, que es una exploración clínica lo más adecuada posible, un estudio radiológico y analítico lo más exhaustivo que nos permita descartar otras enfermedades que no son de la columna, pero están influyendo sobre la columna, una resonancia magnética que nos va a hablar de los huesos y nos va a hablar del disco intervertebral. Con todo esto llegaremos a una conclusión. Una conclusión puede ser que se trata de un proceso inflamatorio que no tiene ninguna importancia, como sucede en más del 90% de los casos, y que va a remitir con medicación e incluso espontáneamente en la gran mayoría de los casos. Solamente un porcentaje muy bajo que no responde al tratamiento de antiinflamatorios, rehabilitación, relajantes musculares, etcétera, etcétera, pasa a lo que sería el tratamiento más invasivo de la columna. El tratamiento más invasivo de la columna, si se tratan de lesiones serias, tipo tumores, infecciones, etcétera, etcétera, tiene un tratamiento. Si se trata de lesiones discales, tiene otro tratamiento. Nosotros, dentro de lo que cabe, intentamos solucionar todos los tipos y todos los orígenes del dolor, ya sea con infiltraciones sobre la zona de las facetas, ya sea con tratamiento sobre el problema discal, ya sea sobre el tratamiento de los músculos mediante la rehabilitación, la electroestimulación, etcétera, etcétera. Lo importante es identificar cuál es el problema y en consecuencia de eso tratarlo.
Pues ya han escuchado, queridos amigos, como siempre aquí en la Unidad Integral de Dolor de Espalda disponemos de los mejores sistemas de diagnóstico para precisamente encontrar el motivo de ese dolor de espalda, y una vez encontrado el motivo del dolor de espalda, el doctor Salgado podrá aplicar a cualquiera de sus técnicas para tratar de solucionarlo. Él pretende siempre que estas técnicas sean mínimamente invasivas, pero si no quedara más remedio habrá que acudir a la cirugía. Ahora nos va a mostrar una de sus técnicas mínimamente invasivas, como es el ozono, la aplicación de ozono, y nos va a enseñar la máquina con la que se distribuye ese ozono y las técnicas que practica. Queridos amigos, ya estamos aquí con la máquina de ozono y el doctor Héctor Salgado, que nos va a dar unas indicaciones de en qué consiste y el funcionamiento de esta máquina para el tratamiento del dolor de espalda. Bueno, decirles, como ya les había explicado antes, que en este complejo vertebral es donde se genera todo el dolor de espalda, ya sea de las pequeñas articulaciones, ya sea del hueso, ya sea del disco, que es la causa más frecuente, y lo que es más frecuente, la hernia discal, como ustedes están viendo. Uno de los tratamientos que nosotros hacemos dentro de la cirugía general es el tratamiento mediante ozono, que se hace utilizando una máquina, que es esta, la máquina de ozono, que se caracteriza por una toma de oxígeno que se introduce dentro de la máquina, se produce un proceso electrolítico y como consecuencia de eso sale ozono. El ozono se pasa por esta salida y con una jeringa se saca el ozono, que luego se inyecta de dos formas. Una, en los músculos paravertebrales, que son las infiltraciones de ozono, en las pequeñas articulaciones, para el dolor generado en las pequeñas articulaciones, o en el disco, que se hace en quirófano y mediante control radiológico. Esta terapia tiene una ventaja, que es el primer paso en el tratamiento de los problemas de dolor de espalda, que no impide ningún otro tratamiento posterior, como puede ser la cirugía de cualquier tipo, que no tiene riesgos ni tiene efectos secundarios, y su resultado es altamente eficaz. Cada vez se pretende que nosotros vayamos teniendo una actitud muchísimo menos agresiva con el enfermo. Es criterio general ahora que se deben intentar todas las técnicas mínimamente invasivas previas a un tratamiento más agresivo, porque siempre hay tiempo de ir hacia ese tratamiento, y por lo tanto eso se está haciendo en especialidades médicas. Dentro de las técnicas mínimamente invasivas, nosotros somos pioneros porque hemos introducido no solamente el ozono, hemos introducido la nucleoplastia, los dispositivos interespinosos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí quiero yo dejar patente es que el enfermo, la persona que sufre de dolor de espalda, la persona que tiene dolor irradiado a los brazos o que tiene dolor hacia la pierna, no debe temerle a este problema. Debe estar tranquilo, debe estar sosegado, porque el médico siempre va a poder orientarle en la mejor forma posible. Los métodos diagnósticos son cada vez más eficaces y más fiables, y los tratamientos son cada vez menos agresivos y menos comprometidos con la salud del enfermo en el sentido negativo. Por lo tanto, el enfermo lo que sí tiene que hacer es ser consciente que su espalda tiene que estar cuidada, ser consciente que la prevención es el mejor mecanismo para evitar el dolor. La prevención y cómo evitarlo lo dijimos en otro programa. Y recordarles a todos los enfermos que en caso de que se trate un tratamiento quirúrgico de un problema de dolor de espalda, siempre debe de iniciarse por la forma menos agresiva. Pues ya han oído, queridos amigos, al doctor. Cualquier persona que esté en proceso, tenga una patología que le haya indicado que tiene que acudir a la cirugía, siempre tiene la opción de probar previamente esta técnica mínimamente invasiva, donde se le inyectará ozono en la dolencia y seguramente pues se le resolverá el problema sin tener que pasar por el quirófano.